En la entrega de hoy vamos a hablar sobre la septicemia, qué es, de qué se trata, un nombre así como muy fuerte, muy pesado, y para eso tenemos al doctor Napoleón Guevara, infectólogo de adultos, experto en procesos infecciosos, y comencemos hablando de qué es la septicemia. Bueno, este es un tema apasionante que estamos involucrados desde hace bastantes años, de tratar de educar sobre lo que llamamos la sepsis, ¿no? Y está lo que se llama la campaña global de la lucha contra la sepsis y que se conmemora el día 13 de septiembre, es el día de la campaña global de la lucha contra la sepsis. Al final, ¿qué es la sepsis? La sepsis es la vía final de las enfermedades infecciosas, de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Puede ser viral, parasitaria, micótica o bacteriana. Se relaciona más con bacterias, pero fundamentalmente cualquier tipo de enfermedad infecciosa puede provocar sepsis. Ahora, ¿por qué hay una campaña global? Hay una alianza global contra la sepsis, hay trus de sepsis, hay cantidad de guías, tratamientos, organizaciones que luchan contra la sepsis. De hecho, para la Organización Mundial de la Salud es una prioridad la lucha contra la sepsis, porque el último estudio, o el estudio más reciente, que ha tratado de ver cuál es la carga de sepsis a nivel global, fue publicado en el 2000, antes de la pandemia. Fue publicado durante la pandemia, pero los datos son de antes de la pandemia. Analizan la carga global de sepsis del año 2019, publicado en la revista Lancet, y estudia los récords de defunciones de más de 200 países. Y la sepsis per se se estima que provoca alrededor de 11 millones de muertes anualmente a nivel global. Y ese impacto es muchísimo mayor en países de bajos ingresos y de ingresos medios. O sea, la sepsis provoca más fallecimientos, incluso que el carcinoma de mama y el carcinoma de colon juntos. Y después de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades relacionadas con el cáncer, la sepsis, cuando la agrupamos como sepsis, como tal, es probablemente la tercera causa de muerte de forma global. O sea, cuando hablamos de y cualquiera diría, pero hoy día la gente todavía se muere de infecciones. Sí. Claro. Ajá. ¿Y dónde se ve más que este número de muertes? Se ve, hay varios grupos vulnerables, o uno son las personas inmunosuprimidas, pero en los extremos de la vida, los adultos mayores, los recién nacidos, las embarazadas también mueren de sepsis, y muchísimas ocasiones de la vía final que provoca enfermedades no notificables o traumas o accidentes, la causa de muerte es la sepsis. Adicionalmente, hay una gran cantidad de personas que ingresan a los hospitales y estando en los hospitales desarrollan sepsis porque desarrollan infecciones asociadas a los cuidados de salud que terminan en sepsis. Por ejemplo, un paciente que viene por un trauma, por un accidente de tránsito, se le controla su fractura, se le coloca su trauma y estando en el hospital termina con una infección. Esa infección lo lleva a la sepsis y la sepsis provoca los ingresos a terapia intensiva e incluso provoca que el paciente puede provocar que la persona fallezca como consecuencia de esto. Entonces, la sepsis es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud, es una prioridad para los gente que trabajamos en enfermedades infecciosas, y existe lo que se llama la Alianza Global para la Sepsis. Ahora, desde el punto de vista de términos médicos, ¿no? Fisiopatológicamente, ¿qué es la sepsis? La sepsis, como te dije, es la vía final de la mayoría es la vía final de la mayoría de procesos infecciosos, y es una disregulación de la respuesta inmune
ante un proceso infeccioso que te puede conducir a shock, síndrome de falla múltiples órganos y muerte. Ok, entonces podríamos decir, yo trato siempre de explicarle, por ser pediatra, pues a los papás y a los familiares de los papás las cosas de la manera más sencilla. Entonces tú me vas a corregir si yo estoy equivocada. Cuando nosotros como seres humanos nos enfrentamos a un proceso de sepsis, nos estamos enfrentando a la forma más severa como cualquier proceso infeccioso, por hongos, por virus, por bacterias, por parásitos, tenemos. Es decir, en ese momento mi cuerpo presenta características clínicas que la hacen a veces inmanejable, porque tengo la forma más severa del proceso infeccioso que en aquel momento yo esté viviendo. Por tanto, es algo que nosotros no deberíamos descuidarnos en lo más mínimo, al revés. Justo tenemos organizaciones y especialidades bien claras, como la infectología, como el intensivista de pediatras y de adultos, porque ¿hay edad para la sepsis? No hay edad para la sepsis. Puede afectar a cualquiera, desde niños hasta abuelos, ancianos, embarazadas, a cualquiera. Cualquier entidad nosológica, o sea, llámese enfermedad, si se complica y se sobreinfecta o se infecta de manera basal, igual puede llevar finalmente a la expresión clínica de lo que acabas de mencionar. Shock. Shock significa que yo no tengo en aquel momento ninguna herramienta vascular ni proceso de tensión que me controle el hecho de yo poder reaccionar de manera fisiológica a mis condiciones normales frente a ese proceso. El shock, la infección severa, suelen ser inmanejables. Cuando tú tienes un paciente con sepsis, ¿lo manejas solo? No, los pacientes con sepsis habitualmente requieren de un equipo multidisciplinario para poder ofrecerle un adecuado tratamiento. Porque si el paciente tiene, por ejemplo, hace una peritonitis y desarrolla sepsis, hay que controlar el foco, eso lo hace el cirujano. Si el paciente desarrolla shock, tiene que ir a la unidad de terapia intensiva para prestarle los medios de soporte adecuados, y después requiere el concurso del médico internista o del médico infectólogo o del médico de cabecera de este individuo para poder dirigir la terapéutica de estos pacientes. Y cuando nosotros hablamos de sepsis, estamos hablando de la fase aguda, pero también la fase crónica. La sepsis per se puede dejar muchísimas secuelas, ¿no? Y deja, de hecho, muchas secuelas. No solo secuelas desde el punto de vista físico, sino secuelas desde el punto de vista emocional y neurológico, porque las personas pueden quedar con traumas después de estar muchos días en terapia intensiva, pueden quedar con problemas neurológicos y tienen estrés postraumático. Además de eso, pueden tener procesos de niebla mental, trastornos en la concentración, e incluso personas que para poder controlar el foco de infección requieren de medidas importantes que pueden ser salvadoras de vida, como amputaciones o pérdidas de dedos o de órganos, para poder controlar la infección misma. Lo importante, yo creo que es que hay un tema crucial aquí, y es la identificación temprana de una persona que puede tener un proceso infeccioso grave. De hecho, hay un video en YouTube que dura apenas 3 minutos de la Alianza Global para la Lucha contra la Sepsis, que es muy ilustrativo. Pudieran verlos. El video solo dura 3 minutos. Está en diferentes idiomas, está en castellano, español, pero también está en árabe, en francés, en ruso, en inglés, en donde la gente puede informarse rápidamente de lo que es la sepsis. Pero también el médico que atiende enfermos o recibe pacientes en la emergencia, el médico joven no lo entrenan en la escuela, o básicamente es lo que vemos, ¿no? Que no está entrenado para identificar tempranamente las características de que un paciente que puede desarrollar sepsis. Y para eso se han desarrollado
muchos esquemas y muchos algoritmos clínicos y interrogatorios clínicos que te pueden orientar sin necesidad de ningún examen, solo con la exploración física, que pueden orientar a la persona que está en la emergencia de que ese paciente puede tener o desarrollar una sepsis, porque aquí definitivamente el tratamiento temprano evita la consecuencia de que el paciente pueda desarrollar shock y falla en múltiples órganos, porque después que el paciente está en shock por sepsis, la mortalidad es alrededor del 45%. En San Fernando de Apure puede llegar más alta la mortalidad, pero si está en el Mass General, en el hospital Mass General en Boston, que es uno de los mejores hospitales del mundo, la mortalidad también es 45%. Bueno, yo digo que es interesante. Yo cada vez que tenemos la ligera sospecha de que un paciente puede estar entrando en un proceso de sepsis o septicemia, la verdad es que a uno se le paran los pelos, el escalofrío es de arriba abajo y es como que amárrate los pantalones y comienza a trabajar de manera correcta. Y creo que lo que menos podemos hacer es trabajar de manera individual. Es un paciente que por precisamente tener el riesgo de falla de múltiples órganos, estamos implicados muchísimos médicos con diferentes subespecialidades buscando de manera armónica lograr el éxito de rescatar a ese paciente de un proceso tan severo que lo conduce inevitablemente, de no ser controlado, a la falla total y a la muerte. Prevención en sepsis. Creo que has dicho cosas que pudieran estar orientadas a eso, porque el hecho de que nosotros estemos bien formados, que tengamos a mano el algoritmo, que tengamos la destreza de poder ver clínicamente cuando él está abordando un paciente a un riesgo tan alto como este, es una manera también de estar atentos y bien formados, es una manera de hacer prevención para que las cosas no se compliquen. Pero ¿qué pudiéramos hacer desde el punto de vista preventivo? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para prevenir. Todo aquello que está implícito en la prevención de las enfermedades infecciosas va a prevenirse. Vacunas. Ajá, vacunas. Vacunas previenen sepsis. Ajá. Agua limpia previene sepsis. Lavarse las manos previenen sepsis. Adicionalmente a eso, adecuadas lo que llamamos nosotros los programas de control de infecciones asociados a los cuidados de salud previenen sepsis. O sea, nosotros podemos prevenir sepsis de múltiples formas. Lavado de las manos y agua limpia son dos pilares básicos para la prevención de sepsis. Alimentación balanceada, nutricional y efectiva. Adicionalmente, ya mencionamos lavado de las manos, agua limpia, vacunas previenen sepsis. Todas esas cosas son fundamentales para la prevención de sepsis. Atención de partos limpios, partos limpios. No quiere decir que el parto no pueda, porque hay muchísimas partes del mundo donde la mujer sigue pariendo en su casa, o que la mujer es atendida por una asistente, o una comadrona. Ajá, pero que la atención del parto sea limpio. O sea, cuando hablamos de las 3 primeras causas de mortalidad materna en el mundo y en Venezuela, las primeras causas son la enfermedad hipertensiva del embarazo, la enfermedad hemorrágica y la sepsis. Ajá. Y la primera causa de mortalidad neonatal en el mundo, además de los niños que nacen pretérmino, la primera causa una de las primeras causas de mortalidad neonatal es la sepsis neonatal temprana. Y en ocasiones los pediatras no identifican el neonato cuando está a riesgo o cuando tiene ya una sepsis, porque a veces los síntomas son tan sutiles como una taquipnea. Tal cual. Y que el niño lo que está con taquipnea lo que tiene es sepsis. Parece tonto, pero no lo es. Y una de las claves más estratégicas para los neumonólogos infantiles. Cada vez que aparece signos evidentes de dificultad respiratoria, de aumento en la frecuencia respiratoria o taquipnea, es notorio y una alarma, se dispara una alarma frente a nosotros porque el paciente puede estar frente a un proceso importante. Signo cardinal de patología respiratoria, el aumento de su frecuencia, es decir, la taquipnea.
Yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas. La sepsis nos debe quedar claro, y la septicemia en general, que es un proceso duro de manejar, difícil, de alto riesgo de muerte. De allí la importancia de tocarlo en este momento. Quiero agradecerte de verdad que nos hayas acompañado en toda esta serie de programas. Información valiosa para ustedes. Divino disfrutar de todo tu conocimiento y de tu mente brillante. Gracias por estar aquí. Por favor, activen notificaciones y esperen nuestra próxima entrega.